En el año 2003, un equipo de genetistas publicó un estudio que cambió la forma en que entendemos el poder. Según sus hallazgos, aproximadamente 16 millones de hombres vivos en ese momento, casi 0,5% de toda la población masculina del planeta, compartían un mismo cromosoma y un solo linaje, un solo ancestro común que vivió hace más de 800 años en las estepas de Asia Central. Ese hombre no dejó su marca en el mundo solo a través de batallas o decretos. La dejó en la sangre misma de la especie, en el código genético de personas que hoy viven en Pekín, en Teherán, en Moscú, en Kabul, sin saber que comparten un abuelo común cuyo nombre alguna vez hizo temblar continentes enteros. Pero para entender a ese hombre, hay que ir primero a una ciudad que ya no existe como era. Bujará, año 1220. Una de las joyas del mundo islámico. Sus mezquitas con cúpulas turquesas brillan bajo el sol de Asia Central, reflejando una luz que parece líquida contra el cielo seco del desierto. Sus bibliotecas guardan manuscritos copiados durante generaciones, tratados de astronomía, poesía, medicina, filosofía. En sus bazares techados con madera de cedro, se cruzan comerciantes de Persia, China e India, negociando sedas y especias mientras el aroma del té y el pan recién horneado flota entre los puestos. Es una ciudad que respira conocimiento, que ha respirado conocimiento durante siglos. Una ciudad que se cree eterna. Y entonces llegan los caballos. Miles de ellos. Decenas de miles. El sonido de los cascos sobre las calles empedradas es tan constante que parece un terremoto que no termina. Un rumor que crece desde el horizonte y no se detiene. Los jinetes desmontan dentro del recinto de la mezquita principal. Los manuscritos del Corán, cada uno copiado a mano durante meses, con tintas de oro y lapislázuli, se arrojan al suelo y se usan como forraje para los animales. Los graneros de la ciudad, que debían alimentar a sus habitantes durante todo el invierno, se vacían en horas para saciar a las monturas. Los habitantes que no huyen son separados en grupos. Los artesanos a un lado, los soldados a otro, las mujeres jóvenes a un tercero. El resto no importa. Atamalik Yubaini, un historiador persa que décadas después trabajaría al servicio de los propios mongoles, lo describió así. Llegaron, destruyeron, incendiaron, mataron, saquearon y se fueron. La frase es devastadora precisamente por su economía. No necesita adornos. No necesita metáforas ni comparaciones literarias. Los hechos hablan solos. Cada verbo es un acto completo de destrucción. Y la cadencia, ese ritmo implacable de acción tras acción, replica la eficiencia mecánica de lo que ocurrió. Pero Bujará no fue el principio de esta historia. Fue la consecuencia de ella. Para llegar hasta aquí, hasta los cascos sobre el mármol, hasta los manuscritos pisoteados, hasta el silencio aterrador de una ciudad que una semana antes bullía con 200,000 voces, hay que retroceder medio siglo, hasta un campamento miserable en el noreste de Mongolia, donde un niño de 9 años acaba de quedarse completamente solo en el mundo. Ese niño se llama Temujin, y su padre acaba de morir. Yesugei, el padre, era un jefe menor de un clan llamado los Borjigin. No era un gran khan, no gobernaba un imperio. Era un líder tribal entre muchos, lo suficientemente fuerte para mantener a su familia alimentada y protegida, lo suficientemente respetado para tener aliados que respondieran a su llamado. Pero cometió un error que le costaría la vida. Años atrás había capturado a un guerrero tártaro, y en un gesto que mezclaba honor y provocación, le puso a su hijo recién nacido el nombre de ese prisionero, Temujin, como si quisiera marcar su victoria en la piel de su propia descendencia. El niño nacería cargando el nombre de un enemigo. Los tártaros no olvidaron. En la estepa, los nombres tienen peso. Los agravios tienen memoria. Cuando Yesugei viajaba solo por la estepa, un grupo de tártaros lo encontró y lo envenenó durante una comida compartida, una violación sagrada de la hospitalidad nómada,
pero la venganza tiene sus propias leyes. Murió días después, con el veneno corroyéndole las entrañas, y con su muerte, todo se derrumbó. El clan no tenía obligación de mantener a una viuda con hijos pequeños. La estepa no perdona la debilidad, y un líder muerto no ofrece protección ni botín ni futuro. Así que hicieron lo que la lógica nómada dictaba. Abandonaron a la familia de Yesugei. Se llevaron el ganado, las tiendas mejores, los caballos fuertes. Su madre, Oelun, quedó sola con sus hijos en un paisaje donde el invierno mata con la misma eficiencia que una espada y dura el doble que el verano. Imagina eso, 9 años, sin padre, sin clan, sin ganado, que en la estepa equivale a decir sin futuro, sin estatus, sin derecho a existir. Hoelun mantuvo a sus hijos vivos cazando marmotas, recogiendo raíces amargas que crecían entre las rocas, pescando en arroyos helados donde el agua cortaba los dedos como cuchillos. La historia secreta de los mongoles, el único texto producido internamente por la civilización mongol, una especie de épica fundacional escrita décadas después por manos anónimas, describe estos años con una crudeza que no intenta romantizar nada. No hay nobleza en el hambre, no hay épica en un niño que tiembla de frío. Eran tiempos de supervivencia animal, pura y desnuda. Y fue en esa hambre donde ocurrió algo que marcaría a Temujin para siempre. Su medio hermano mayor, Vector, tomaba para sí la mejor parte de la comida, los peces más grandes, las presas más valiosas. Comía primero y dejaba los restos. En un mundo donde cada bocado podía significar la diferencia entre vivir y morir, eso no era solo egoísmo, era una amenaza existencial. Era un recordatorio diario de que alguien más tenía poder sobre ti. Temujin, junto con su hermano Khazar, tomó una decisión. No hubo discusión, no hubo advertencia. Esperaron a Vector en una colina con el sol a sus espaldas para que no los viera acercarse. Le dispararon flechas. Lo mataron. La historia secreta dice que Vector los vio venir, que se sentó y no intentó huir, que dijo: «No destruyan la luz de mis ojos», y que ellos dispararon de todos modos. Temujin tenía entre 12 y 14 años. No fue un acto de locura ni un arrebato infantil. Fue un cálculo, frío, brutal, pero un cálculo. En la estepa, el que no controla los recursos no sobrevive, y Temujin, desde esa edad, entendió una verdad que lo acompañaría toda la vida. La lealtad se exige, la traición se castiga, y nadie te quita lo tuyo sin consecuencias. Esa lección, aprendida en una colina con una flecha ensangrentada, se convertiría en el principio fundacional de un imperio. Los años siguientes fueron de supervivencia pura. Temujin fue capturado por los Tayichiud, el mismo clan que había abandonado a su familia, encadenado con una canga de madera alrededor del cuello, exhibido como un animal. Escapó en la oscuridad de una noche sin luna, escondiéndose en un río con solo la nariz fuera del agua. Encontró aliados, los perdió, volvió a encontrarlos. Cada movimiento era una apuesta. Cada día podía ser el último. Pero 2 relaciones definirían su ascenso por encima de todas las demás. La primera fue con Togrul, el Khan de los Keraitas, un hombre poderoso que gobernaba uno de los clanes más ricos de la estepa y que había sido hermano de sangre de Yesugei. Temujin acudió a él como un huérfano busca a un tío lejano, ofreciendo lealtad absoluta a cambio de protección. Le llevó un regalo, un abrigo de piel de marta sibelina negro que Borte, su joven esposa, había traído como dote. Era lo más valioso que poseía en el mundo. Togrul aceptó. Por un tiempo, esa alianza funcionó. El viejo Khan necesitaba un guerrero leal. El joven guerrero necesitaba un protector con nombre. La segunda fue con Yamuka. De niños, Temujin y Yamuka habían sido Anda, hermanos de sangre. Un vínculo que en la cultura mongola era más fuerte que la sangre biológica, más sagrado que cualquier juramento de lealtad tribal.
Habían intercambiado huesos de nudillo como juguetes, dormido bajo la misma manta durante los inviernos más crueles. 2 veces se juraron hermandad eterna. Eran lo más cercano que existía a una amistad sagrada en un mundo donde la amistad podía costarte la vida. Pero la estepa no permite 2 soles en el mismo cielo. Cuando Borte, la esposa de Temujin, fue secuestrada por la tribu de los Merquitas, tomada de su tienda durante una emboscada nocturna mientras Temujin huía a caballo. Fue Jamuka quien lo ayudó a rescatarla. Cabalgaron juntos, lucharon juntos, derrotaron a los Merquitas juntos. Fue un acto de verdadera hermandad. Él anda cumpliendo su promesa más profunda. Pero a medida que ambos jóvenes crecieron en poder e influencia, a medida que más guerreros se acercaban a jurar lealtad a uno u otro, la rivalidad se hizo inevitable. Jamuka representaba el viejo orden, la aristocracia de sangre, los derechos heredados por nacimiento, el linaje como fuente de autoridad. Temujin representaba algo nuevo, algo peligroso para ese orden, la meritocracia, la lealtad ganada en batalla, no en la cuna. Un pastor valiente valía más que un príncipe cobarde. La ruptura llegó con la guerra, y la primera gran lección llegó con la derrota. En la batalla de Dalam Balsut, Jamuka aplastó a Temujin. Fue una derrota completa, humillante, absoluta. Temujin huyó con los restos de su ejército hacia los desfiladeros, perseguido, reducido. Y Jamuka, en un gesto de crueldad calculada diseñado para aterrorizar a cualquiera que pensara en seguir a su rival, ejecutó a los prisioneros capturados de la manera más brutal posible. 70 calderos, dicen las fuentes. 70 calderos humeantes. Ese momento es crucial, porque Temujin no era invencible, no era un semidios ni una fuerza de la naturaleza. Era un hombre que podía perder, que perdió, y que tuvo que reconstruirse desde los escombros con las manos ensangrentadas y el orgullo destrozado. Lo que lo hizo diferente no fue una superioridad innata ni un destino escrito en las estrellas. Fue lo que hizo después de caer: aprender, adaptarse, estudiar cada error como un general estudia un mapa, y no repetir la derrota jamás. Pero la crueldad de Jamuka le regaló algo inesperado. Guerreros que habían seguido al vencedor comenzaron a abandonarlo, asqueados por la brutalidad contra los suyos. Poco a poco, clan a clan, llegaron al campamento de Temujin. El derrotado estaba ganando la guerra sin luchar. Tardó años en recuperarse, pero cuando lo hizo, volvió con un ejército reorganizado según un principio que nadie en la estepa había aplicado con tanta consistencia ni a tal escala: la unidad decimal. Grupos de 10, el Arban; de 100, el Sun; de 1000, el Mingahan; de 10.000, el Tumen. Cada unidad respondía a un líder elegido por mérito, no por linaje. Un pastor que demostrara valor podía ascender sobre el hijo de un noble. Un esclavo liberado podía comandar a 1000 hombres si probaba su capacidad. Los lazos tribales que durante siglos habían definido la identidad de cada nómada se rompieron deliberadamente. Hermanos de sangre eran separados en unidades distintas, mezclados con antiguos enemigos. La lealtad ya no era al clan, era a Temujin. Esto era revolucionario, esto era el futuro. Uno a uno, los rivales cayeron. Togrul, que había sido su protector, se convirtió en su enemigo cuando vio crecer demasiado al joven que alguna vez le pidió ayuda con un abrigo de Marta Sibelina en las manos. El viejo Khan conspiró contra él. Fue derrotado en batalla y murió huyendo, solo y abandonado como un perro viejo. Jamuka, el hermano de sangre, el amigo de infancia, fue capturado al final, entregado por sus propios hombres. Según la historia secreta, Temujin le ofreció volver a Seranda, olvidar todo, empezar de nuevo. Jamuka rechazó. Dijo que ya no podía haber 2 soles y que uno debía apagarse. Pidió una muerte sin sangre derramada, una muerte noble en la tradición mongola, porque la sangre contenía el alma y derramarla era destruirla.
Temujin se la concedió. Le rompieron la espalda. ¿Lloró Temujin? Las fuentes no lo dicen, pero ordenó que el cuerpo fuera enterrado en un lugar alto, con honor. Eso dice algo. Y luego estaban los tártaros, la tribu que había envenenado a su padre, la tribu cuyo nombre él mismo cargaba desde el nacimiento como una cicatriz fonética. Temujin los exterminó, sistemáticamente. Todo hombre que hubiera dejado de ser un niño pequeño fue ejecutado. Las mujeres y niños fueron absorbidos por los clanes mongoles, distribuidos como sirvientes, como esposas, como miembros de familias ajenas, como pueblo, como identidad, como nombre. Los tártaros dejaron de existir. Y Temujin siguió llevando un nombre que ahora pertenecía a fantasmas. Había destruido a todos sus enemigos. Había derrotado al protector que lo traicionó, al hermano que se volvió rival, a la tribu que le asesinó al padre. Pero no había terminado, porque dominar la estepa nunca fue el objetivo final, era solo el primer paso. En 1206, junto al río Onon, en la misma región donde había cazado marmotas para sobrevivir de niño, se celebró un Kurultai, una gran asamblea de todos los jefes tribales de la estepa. Los estandartes de colas de caballo ondeaban al viento bajo un cielo tan azul que parecía sólido. Por primera vez en la historia registrada, todas las tribus nómadas del territorio mongol reconocieron a un solo líder. Le dieron un título nuevo, Genghis Khan. El significado exacto se debate todavía. Gobernante universal, Khan oceánico, Khan firme como el océano. Pero la intención era clara. Ya no era el jefe de un clan. Era el señor de todos los que vivían en tiendas de fieltro bajo ese cielo infinito. El huérfano se había convertido en emperador. Lo primero que hizo no fue conquistar, fue legislar. El Yasa, su código de leyes, estableció reglas que unificaban a pueblos que llevaban siglos matándose entre sí por un caballo robado o una mujer raptada. Prohibió el secuestro de mujeres, la misma práctica que le había arrebatado a Börte. Estableció la pena de muerte por robo de ganado entre mongoles. Garantizó inmunidad absoluta a los embajadores, sin importar el mensaje que trajeran. Declaró libertad de culto para todas las religiones dentro de su territorio. Este último punto es quizás el más sorprendente, viniendo de un hombre que pronto sería sinónimo de destrucción. Budistas, cristianos nestorianos, musulmanes, taoístas y chamanes convivían bajo su ley sin persecución. Cada templo estaba exento de impuestos, cada sacerdote estaba protegido. El hombre que había conocido el hambre construyó un sistema donde nadie podía quitarle a otro lo suyo sin enfrentar la muerte. El niño abandonado creó un código donde la traición era el peor crimen posible, castigado con una severidad que no admitía excepciones. Cada ley era un eco de una herida personal. Cada decreto llevaba la huella invisible de un invierno pasado sin comida. Pero el mundo fuera de la estepa no sabía nada de esto. Aún. En 1218, Genghis Khan envió una caravana comercial al imperio corasmio, un vasto estado que se extendía por lo que hoy es Irán, Uzbekistán y Afganistán. 450 comerciantes, 500 camellos cargados de seda, plata, pieles de castor y telas de algodón. Era una misión de comercio, no de guerra. Una mano extendida, no un puño cerrado. El gobernador de Otrar, un hombre llamado Inalchuk, los detuvo. Los acusó de espionaje. Los ejecutó a todos, cada uno de los 450, y confiscó sus bienes como si fueran botín legítimo. Genghis Khan envió embajadores pidiendo justicia. No pidió guerra. Pidió que el gobernador fuera entregado para ser juzgado. El sultán Muhammad II de Corasmia los rechazó. A uno le afeitó la barba, una humillación imperdonable tanto en la cultura islámica como en la mongola. A otros directamente los mató. Mató a embajadores. Violó la única ley que toda civilización de la estepa consideraba inviolable.
Lo que siguió no fue una campaña militar, fue un cataclismo. En 1219, un ejército de entre 100.000 y 200.000 jinetes cruzó las montañas hacia territorio corasmio. La velocidad era inhumana. Las unidades mongolas cubrían hasta 100 kilómetros en un solo día, cambiando de montura varias veces. Cada guerrero llevaba entre 3 y 5 caballos. Comiendo carne seca y cuajada sobre sus sillas, durmiendo inclinados sobre el cuello del animal en marcha. Los corasmios, con un ejército que las fuentes estiman en hasta 400.000 hombres, esperaban una guerra convencional. Esperaban asedios lentos, líneas de infantería, batallas campales donde su superioridad numérica importara. Lo que recibieron fue algo que no tenía precedente en la historia militar del mundo conocido. Los mongoles no sitiaban ciudades de manera convencional. Las aislaban, cortaban el agua, desviaban ríos enteros, usaban prisioneros como escudos humanos en las primeras líneas de avance. Lanzaban materiales contaminados sobre las murallas para extender enfermedades entre los defensores. Fingían retirarse en pánico para atraer a los defensores a campo abierto, donde la caballería ligera los rodeaba y la caballería pesada los destrozaba. Cada ciudad que resistía era arrasada hasta los cimientos. Cada ciudad que se rendía de inmediato era perdonada, integrada, puesta a funcionar bajo nuevos administradores. El mensaje era matemático, simple, irrefutable. La resistencia equivale a la muerte, la sumisión equivale a la vida. Bujará cayó sin sitio prolongado. La guarnición intentó huir de noche y fue aniquilada en campo abierto al amanecer. Genghis Khan entró a la mezquita principal a caballo y, según Yuvaini, preguntó si ese edificio era el palacio del sultán. Cuando le dijeron que era la casa de Dios, respondió que sus caballos necesitaban alimento y que Dios tendría que esperar. Los cofres de los manuscritos se vaciaron como comederos. Las páginas iluminadas con siglos de sabiduría sirvieron de cama para las monturas. Samarcanda, con una población estimada entre 200.000 y 500.000 habitantes, cayó en 5 días. 5 días para una de las ciudades más grandes del mundo. Los mongoles separaron a la guarnición turca, soldados profesionales que habían jurado defender la ciudad, del resto de la población y la ejecutaron metódicamente. Encadenaron a los artesanos y los enviaron a Mongolia, donde sus habilidades servirían al imperio. Reclutaron a 30.000 hombres a la fuerza como hashar, combatientes forzados que marcharían delante del ejército mongol hacia el siguiente asedio, absorbiendo el impacto de las primeras defensas enemigas. Muhammad II huyó de ciudad en ciudad, siempre un paso por delante de los jinetes mongoles que Genghis Khan envió específicamente a cazarlo. 2 generales, Yebe y Subotai, los mejores que tenía, recibieron una sola orden: encontrar al sultán. Persiguieron su sombra durante meses a través de miles de kilómetros. Muhammad murió enfermo y desesperado en una isla del mar Caspio, sin ejército, sin imperio, sin dignidad, vestido con harapos. El hombre que había gobernado millones de súbditos murió sin que nadie lo reconociera. Pero su hijo, Jalal ad-Din, no huyó, combatió. Con los restos del ejército corasmio, sin suministros, sin refuerzos, sin esperanza racional, plantó cara a los mongoles una y otra vez, en la batalla del río Indo, acorralado contra las aguas turbulentas con montañas a sus espaldas. El ejército mongol, cerrándose frente a él, hizo lo impensable. Cargó directamente contra las líneas enemigas y saltó con su caballo al río desde un acantilado. Escapó a nado bajo una lluvia de flechas que convertía la superficie del agua en espuma. Genghis Khan, desde la orilla, observó la escena en silencio. Según las fuentes, se volvió hacia sus hijos y dijo: «Un padre debería tener un hijo así». Es el único momento de admiración genuina hacia un enemigo que las fuentes registran en 25 años de conquistas. Y es devastador precisamente porque es único, porque revela que detrás de la máquina de guerra había un hombre capaz de reconocer el coraje,
incluso en aquel a quien estaba destruyendo. La escala de lo que ocurrió entre 1219 y 1223 desafía la comprensión humana. Merv, una de las ciudades más grandes del mundo islámico, fue tomada y cada habitante fue asignado individualmente a los soldados mongoles para su ejecución. Las cifras que dan los cronistas, 1.300.000 muertos solo en Merv, son casi con certeza exageraciones, pero la exageración misma es reveladora. Los sobrevivientes estaban tan traumatizados que sus testimonios no podían contenerse dentro de lo razonable. El horror había sobrepasado el lenguaje. No existían palabras suficientes, así que usaron números imposibles para intentar comunicar lo incomunicable. Cao Hong, un diplomático chino que visitó el territorio mongol en 1221, escribió lo que vio con la precisión fría de un funcionario imperial. Ciudades enteras convertidas en campos vacíos donde crecía la maleza entre los escombros, acequias destruidas que convertían tierras fértiles en desierto en cuestión de meses, caminos donde no se cruzaba a un solo viajero durante días enteros. Un silencio que no era paz, era ausencia. Las estimaciones modernas sitúan el total de muertos durante las conquistas mongolas en alrededor de 40 millones de personas. Aproximadamente el 10% de la población mundial de la época. Para poner eso en perspectiva, la Segunda Guerra Mundial, con toda su tecnología industrial de muerte, sus bombardeos aéreos, sus campos de exterminio, sus bombas atómicas, mató entre 70 y 85 millones, pero sobre una población global de 2.300 millones. La proporción mongola es enormemente mayor. Con arcos, flechas y espadas, un hombre del siglo XIII logró un porcentaje de destrucción que la maquinaria del siglo XX apenas igualó. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos esperan. En los años posteriores a las conquistas, las rutas comerciales que los mongoles habían devastado comenzaron a reabrirse. Las mismas carreteras regadas con sangre se llenaron nuevamente de caravanas. Bajo lo que los historiadores llaman la Pax Mongólica, un comerciante podía viajar desde Corea hasta Hungría sin cambiar de jurisdicción política, sin sobornos a señores locales, sin bandidos en los caminos, sin aduanas arbitrarias. La ruta de la seda, que llevaba siglos fragmentada entre docenas de reinos hostiles que se cobraban peaje unos a otros, se unificó bajo una sola autoridad. Ideas, tecnologías y bienes fluyeron con una libertad sin precedentes. La pólvora viajó de China a Europa. El papel hizo el mismo recorrido. La brújula. Los números arábigos. Marco Polo caminó por esos caminos, pero también fluyó otra cosa. Las ratas, las pulgas, y con ellas, la bacteria Yersinia pestis. La peste negra, que entre 1347 y 1353 devastó el mundo conocido, viajó por las mismas rutas comerciales que los mongoles habían forzado a abrir. Solo en Europa mató entre 25 y 50 millones de personas, un tercio de su población. A nivel mundial, las estimaciones alcanzan los 200 millones. La destrucción que Genghis Khan inició no terminó con sus ejércitos. Continuó, invisible, durante más de un siglo, transportada por los mismos caminos que su imperio había construido para el comercio y la prosperidad. El conquistador que mató a 40 millones pudo haber puesto en marcha un mecanismo que mataría a cientos de millones más. La mayor ironía de la historia no la escribió ningún cronista. La escribió un microbio viajando en el pelaje de una rata dentro de un saco de grano en un carro mercante. Genghis Khan murió en 1227, durante una campaña contra el reino Tangut de Shishia. Las circunstancias exactas son inciertas. Una caída del caballo, una enfermedad súbita, una herida en batalla, una flecha perdida. Las fuentes se contradicen y ninguna ofrece certeza. Tenía aproximadamente 65 años. Había pasado los últimos 20 en campaña casi constante, sin regresar nunca del todo a la vida doméstica, sin dejar nunca de expandir los bordes de su mapa. Su tumba nunca fue encontrada. Según la tradición,
Los soldados que transportaron su cuerpo mataron a todo ser vivo que encontraron en el camino, viajeros, pastores, animales, para que nadie supiera la dirección ni la ubicación. Luego, los propios soldados fueron ejecutados por otros soldados. Y quizás esos también fueron silenciados. Se dice que 1000 caballos pisotearon la tierra sobre la tumba hasta hacerla indistinguible del terreno circundante. Se dice que el río fue desviado para cubrir el sitio bajo sus aguas. O quizás nada de eso es cierto. Quizás el lugar simplemente se olvidó, como se olvidan las cosas en una estepa que no tiene monumentos, ni marcadores, ni piedras grabadas. El viento borra las huellas. La hierba crece sobre todo. Lo que queda es la contradicción misma. Un hombre que emergió del abandono absoluto y construyó el imperio contiguo más grande de la historia. Un legislador que garantizó libertades religiosas mientras sus ejércitos borraban civilizaciones enteras del mapa. Un padre que admiró el coraje del hijo de su enemigo, pero no detuvo la máquina de guerra que había creado. Un hombre que empezó perteneciendo a un prisionero tártaro y terminó siendo sinónimo de poder absoluto. La historia no ofrece un veredicto limpio. Nunca lo hace con las figuras que operan a esta escala. Lo único que puede decirse con certeza es esto: ese niño hambriento junto al río Onón, cazando marmotas con los dedos entumecidos para no morir, decidió que el mundo nunca volvería a hacerle eso, que nunca más sería débil, nunca más sería abandonado, nunca más dependería de la misericordia de otros. Y cumplió su promesa. El costo de esa promesa fue 40 millones de vidas, una docena de civilizaciones y un continente entero que tardó siglos en recuperarse. Y en algún lugar bajo la estepa de Mongolia, sin lápida, sin templo, sin ninguna marca visible, descansan los restos del hombre cuyo nombre todavía reconoce el mundo 800 años después. El viento sopla sobre la hierba y no revela nada. La tierra guarda su secreto con la misma obstinación con que él guardó los suyos. Como si la estepa misma hubiera decidido que el último misterio de Genghis Khan le pertenece solo a ella.